Voy a esperar otro poquito, ahora sí ya. Bueno, entonces repito. Esperamos estar ya todos los que nos reuníamos en un tiempo. Vamos a aprovechar los diferentes colores de semáforo para irnos integrando. Esta tarde, pues, tarde-noche, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, poquito menos de 30 hermanos estamos aquí, pero pues ya es algo y es un gusto, hermanos, volver a estar juntos para contarle al Señor, donde dos o más se reúnan en mi nombre, dijo el Señor. Yo estaré allí en medio de ustedes. Y esta noche, gracias a Abby, vamos a continuar con nuestro estudio que hace 8 días inició nuestro hermano Beto y que es el libro del profeta Esdras. A mí me emociona poder adentrarnos a estudiar especialmente Esdras y Nehemías, por cuanto estos libros, particularmente quizá de toda la Biblia, son libros que tienen mensajes para la actualidad en tipologías, en sombras, en ejemplos, en símiles a lo que el Señor quiere que nosotros estemos viviendo en el presente. Ustedes lo van a ver en la medida que nosotros vamos a ir avanzando. Capítulo 1 del libro del profeta Esdras. Hace 8 días nuestro hermano Beto nos dio una semblanza general de quién era Esdras, de qué hablaba el libro y de las diferentes divisiones del mismo. Hoy vamos a iniciar ya con el capítulo 1, desde el versículo 1. Y como son solamente 11 versículos de este primer capítulo, deseo leerlo de corrido para después irnos deteniendo paso a paso. Mucho, hermanos, hay mucho que compartir. Yo tengo 3 páginas que espero pueda yo abarcar de este primer capítulo. Aunque son 11 versículos, tengo 3 páginas escritas para poder adentrarnos a analizar este precioso libro. Así que vengamos a la lectura de estos 11 primeros versículos del libro. Capítulo 1, aquí nos va a hablar de un decreto, de una orden, de algo que un rey llamado Ciro, que también vamos a hablar de él y quién fue y cómo Dios lo movió y qué hizo. Dice así, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, movió Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien de entre ustedes pertenezca a su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín. Se levantaron con ellos los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Y todos sus siervos les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganados, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro mandó sacar los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá.
Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbassar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Muy bien, no voy a mencionar ya ni los tiempos ni los años, porque eso ya lo vieron ustedes la semana pasada, los que se conectaron, porque todavía no nos reuníamos aquí. Bienvenidos todos. Pero vamos a adentrarnos directamente al personaje y a los hechos que Dios permitió que por medio de Esdras principalmente se llevaran a cabo a favor de la restauración de Jerusalén. Repitan conmigo la palabra restauración. Una vez más, restauración. Después de mí, una más, restauración. Muy bien. ¿Qué quiere decir restaurar? Estoy seguro que todos tienen un concepto de una de otra manera medio claro o claro. Cuando hablamos de restauración o de restaurar, nos viene a la idea, por ejemplo, un cuadro, una pared, un auto. Y cuando hablo de estos objetos, pues podemos directamente referirnos a volverlos a poner como estaban al principio. Esto es una restauración. Trabajar en ellos de tal manera que adquieran de nueva cuenta su lustre, su color, su estado primario, su lustre. Y para eso pues se requiere de limpieza, se requiere de herramienta, se requiere de materiales. Bueno, pues esa palabra es clave para el estudio de este libro de Esdras. Esdras, podríamos decir que más que un sacerdote, había sido escogido por Dios para restaurar. ¿Y qué era lo que iba a restaurar? En este caso no se trataba solo de algunas cosas u objetos, sino básicamente del templo de Jerusalén y de todo lo que tenía que ver con el esplendor original de esa preciosa ciudad, como sabemos que la tuvo, y que fue destruida, que fue arrasada, que fue completamente demolida. No solamente la ciudad, sino principalmente el templo, que había sido el orgullo de los judíos. Pero además con él también las murallas, las puertas de la ciudad. Todo estaba destruido. ¿Y quién lo destruyó? Bueno, lo destruyó Nabucodonosor cuando irrumpió contra Jerusalén y se llevó cautivo a prácticamente toda la gente de la ciudad de Jerusalén. Pero junto con eso se robó todos los utensilios del templo. Como ya leí, ahora están siendo devueltos por parte del el rey Ciro. Y nos dice aquí que la condición de aquellos que estaban cautivos en Babilonia era una condición de presos, cautivos. Y una característica de los que están presos es que no pueden ir a donde quieran. Tampoco pueden hacer lo que quieran cuando lo podrían hacer si estuvieran en libertad. Ellos no tenían propiedades, tampoco cantaban. Hay una parte en la Escritura en donde, sabiendo que eran un pueblo cantor, alguien les dijo: oigan, ¿por qué no cantan? ¿Por qué no toman sus arpas? ¿Por qué no toman sus guitarras, sus liras y cantan? Sabemos que ustedes cantan muy bonito, sabemos que es una costumbre de ustedes. Y ellos les respondían a los que les animaban a cantar: ¿cómo vamos a cantar ahora que todo lo que teníamos está destruido y ahora que estamos aquí presos? De hecho, nuestras arpas están colgadas, ya ni siquiera las usamos.
porque no tenemos espíritu para cantar. Esto era una cosa muy triste para un pueblo que estaba acostumbrado a cantarle a Dios. Estaban pues en una posición de cautivos, sin nada, sin cantos, y los judíos, sin embargo, algunos tenían trabajo allí en Babilonia. Se cree que había inclusive algunos impuestos importantes dentro del gobierno de Nabucodonosor. A pesar de que estaban cautivos, ellos vivían, algunos, con cierta comodidad. Algo similar a lo que ocurre también aún en las mismas cárceles. Que hay algunos que tienen una buena posición dentro de la misma cárcel, se convierten en jefes, tienen acceso a dinero y con esto a controlar al resto de los presos. Y se sabe de algunas celdas en donde tienen hasta sus jacuzzis. Es algo increíble que en las cárceles pueda haber gente que goza de ciertos privilegios y ciertas comodidades. Imaginen que así estaban dentro de la cautividad algunos judíos que se habían podido acomodar más o menos. Todos, sin embargo, creo que sin faltar a nadie, ninguno, tenían esperanza. Pero ¿qué tipo de esperanza tenían ellos? Bueno, esa esperanza era la esperanza de volver a su país, volver a su patria, de donde los habían sacado a fuerzas. Era la esperanza de volver a tener sus tierras. ¿Se acuerdan en la repartición cuando Josué repartió todas las tierras, o cuando Moisés las repartió, que cada uno tenía diferentes lugares muy hermosos, algunos a los lados de los ríos, pero todo eso se quedó allá? Ya no gozaban de tener sus propios ganados, sus propios animales, su propia cosecha, sus árboles frutales, pero había esa esperanza en medio de aquellos que ahora estaban cautivos en Babilonia. Habían también, creo yo, preservado algunas costumbres. Es muy difícil que una persona, sobre todo como eran ellos religiosos, se olvidaran simplemente al ser deportados. Sí, era probable que ellos hubieran adquirido algunas costumbres de Babilonia. Es imposible que alguien que sale de su país y va a otro país no se haga de alguna manera la manera de la gente a donde llegan a vivir. Seguramente ellos estaban viendo y oyendo cómo adoraban a sus dioses allí en Babilonia. Seguramente ellos estaban teniendo ciertas costumbres, pero a la vez ellos, al menos algunos seguramente, estaban siendo fieles a sus costumbres, fieles a la educación que habían recibido en Jerusalén, fieles a sus padres, fieles a lo que ellos tenían en contra de la idolatría, por ejemplo. Ellos tenían buenas costumbres, rechazaban la idolatría. Era muy difícil que después de tener las leyes claras de parte de Dios, de la noche a la mañana comenzaran a cambiar por completo. El último rey, que fue el rey que Nabucodonosor trasladó hasta Babilonia, se llamó Joaquín. Y este rey tenía más o menos como 4 años de haber sido levantado al trono, proclamado rey en Israel. Nabucodonosor reinó en Babilonia aproximadamente 44 años y le sucedió su hijo, que duró más o menos 1 año, poco se habla de él. Se llamaba Evil Merodach. Él reinó, según la historia, solamente 1 año, hasta el 555 antes de Cristo. Y en su lugar se quedó probablemente el yerno de Nabucodonosor. De este sí se habla en la palabra del Señor en la Biblia, aunque su nombre no es presentado en la Biblia, y se dice se llamaba Nabónico. Él dejó su reino en el nieto, podríamos decir, de Nabucodonosor, que
se hace presente ya, bíblicamente hablando, llamado Belsasar. ¿Lo recuerdan? Ubican a Belsasar, aquel rey que mandó traer los vasos de oro para beber en ellos. Este rey Belsasar fue especialmente un mal rey, un rey muy malo, un rey que abusaba completamente de todos los deportados a Babilonia, de todos los judíos que fueron trasladados a Babilonia, y se burlaba del Dios de ellos. Este fue el rey que pudo ver en la pared la escritura de una mano que decía Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado ha sido en balanza y ha sido encontrado falto o fallo o falso. Él fue el colmo del pecado en Babilonia. Podríamos decir que por causa de Belsasar, el reino de Babilonia vino a ser derrotado por la condición de pecado que tenían. Vino a ser derrotado precisamente por Ciro, rey de Persia, en el año 538 antes de Cristo. Pero la Biblia nos dice, y esto es lo hermoso para nosotros, en el versículo 2, en el 1 todavía, y lo tengo subrayado aquí desde hace muchos años, esta expresión me da mucho gusto poderla analizar con ustedes. ¿Ya la vieron cuál es? ¿Ya la vieron? ¿Quién la vio? ¿Qué dice? Dice así: movió Dios el espíritu de Ciro, rey de Persia. Movió Dios el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ciro no era un hombre creyente, era un pagano. Ciro no era un hombre que tuviera temor de Dios. Era un guerrero, era un hombre lejos del camino de Dios. Pero a Dios le pareció poder usar a Ciro, quien no conocía a Dios. ¿Pero qué creen? Dios sí conocía a Ciro. Ciro no sabía cómo servir a Dios, pero Dios conocía a Ciro y Dios sabía cómo servirse de Ciro. Y eso fue lo que hizo. ¿Qué implica mover el espíritu de Ciro? ¿Qué se les ocurre pensar? ¿Qué viene a sus mentes cuando leemos que Dios movió el espíritu de Ciro? Acuérdense que estamos en miércoles y hay que participar. Levanten su mano, por favor. Aunque no les llegue el micrófono, si les llega mejor. ¿Qué entiendes por qué movió Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia? ¿Nadie? ¿Gabo? Ahí va el micrófono, Gabo. Movió Dios el espíritu de Ciro. ¿Qué viene a tu mente cuando oyes esta expresión? En la 60 dice que despertó el espíritu y me suena más como a que le dio el entendimiento para saber quién lo había puesto como autoridad y quién era Dios. O sea, más bien le reveló Dios a través del espíritu a Ciro, pues todo lo que había hecho Dios para que él llegara ahí. Ok, esa es una parte. Esta es una parte que vamos ahorita a revisar. Es verdad. Pero ¿qué más implica que Dios movió el espíritu de Ciro? ¿A qué lo movió? ¿Cómo lo movió? ¿Por qué lo movió? A ver, Avi. La versión NTV dice, en el primer año del rey Ciro de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dado por medio de Jeremías. Movió el corazón de Ciro a poner por escrito el edicto. Entonces yo lo veo más como que el Señor es fiel a su palabra
y cumplió la promesa que después de 70 años iban a volver a Entonces yo nada más veo que Dios movió el corazón, usó a Ciro como un instrumento para cumplir su profecía. Movió el corazón, usó a Ciro para poder cumplir su promesa. Vamos a ver qué promesa. ¿Cuándo fue escrita? ¿Quién la dijo? ¿A través de quién? ¿Qué les parece? Vamos a Isaías 45, por favor. Estamos estudiando el libro del profeta Esdras. Van a ver qué preciosa tipología podemos sacar de aquí. 45:4. ¿Quién lo lee rápido? ¿Ya lo tienen? ¿Fuerte? Póngase de pie y léalo, por favor, fuerte. 1, 2, 3. ¿Nadie? Como que hay que conectarse todavía a los cultos, ¿verdad? No, vamos a Isaías 45:4, por favor. Fíjense, ahí está la profecía. No solamente Jeremías, pero también Isaías. Nuevamente, por favor. Dice, por amor de mi siervo Jacob. ¿qué quiere decir por amor de mi siervo Jacob? ¿Se refiere a Jacob? A Israel. Jacob representa, en este caso, al pueblo de Israel. Entonces podríamos cambiar el concepto o el término y decir, por amor al pueblo escogido que yo tengo, Israel, ¿qué? Te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Te llamé, te puse sobrenombre, aunque tú no me conocías. ¿Qué entienden por esto? Lo que dije al principio, Ciro no conocía a Dios. ¿Es posible que Dios use a alguien que no lo conoce? Tenemos ejemplos en la Biblia. Ni siquiera lo conoce y sin embargo Dios puede usarlo. ¿Algún gobernante? Alguien que sin ser cristiano, por la posición que tiene, Dios despierte su espíritu y lo utilice a favor del pueblo. ¿Alguien puede poner un ejemplo? Por ejemplo, Faraón, sí. Y Faraón era enemigo, se convirtió en un adversario. Y sin embargo Dios usó a Faraón. Lo hizo como quiso hasta que dejó salir al pueblo. Y lo usó. Y ahorita vamos a ver un símil en relación a ese pasaje o a ese personaje Faraón y a Ciro, que en algo son muy parecidos. Sí. 44:28 de Isaías, por favor, Chucho, léelo fuerte. Dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Sí. ¿Esto cómo podría darse en el tiempo presente? ¿Cómo podríamos nosotros ver que se pudiera llevar a cabo este principio de que Dios pueda usar a alguien que no es creyente a favor del pueblo de Dios? A ver, ¿de qué manera? Sí. Sí, pero ahí Hitler no fue usado por Dios. Ah, Schindler. Yo te escuché por el tapabocas. Te escuché Hitler, no. Schindler, sí. Te las recomiendo. Los que no hayan visto la lista de Schindler están en pecado. Tienen que ver la película La lista de Schindler. Sí. Ahí vemos a un alemán rico, egoísta. Así empieza la película, ¿verdad?
en la mera guerra, y no se las voy a contar, pero ahí lo vemos actuar. Y cómo Dios lo llega a usar a fin de cuentas. En la actualidad, Schindler, ¿cómo se llamaba? Oscar, claro que sí. Ya ves, Oscar Schindler existió. Ese hombre es muy querido por los judíos, aunque no era judío. Era un alemán que finalmente Dios usó por la posición que tenía, los contactos que tenía, el dinero que tenía, a favor de miles y miles de judíos que fueron salvados de ser quemados en las cámaras de gas por manos de Hitler. Bueno, ese es un tipo de este Ciro, a menor escala, a menor grado, pero es un tipo de Ciro, claro que sí. Aquí, ¿sí? como parte de sus hijos. ¿En qué sentido? A mucho menor escala. Bueno, de que es por medio de ellos de que nosotros recibimos la provisión de Dios. Ah, ok. Que es Ok. ¿no? Sí. Por medio de un salario, las prestaciones que se tengan, las bendiciones que lleguen. Ok. Pero ¿alguien ha tenido quizá un jefe que no es creyente y que Dios ha usado para bendecirte? ¿Alguna persona que no es creyente y que tú dices, ha sido un instrumento de Dios para la iglesia, para mi vida? Por ejemplo, muy bien, chava, está señalando el piso. Este piso que tenemos, ¿cómo lo obtuvimos? ¿Saben que aquí antes teníamos un piso de cemento? ¿Se acuerdan cuando teníamos el piso de cemento? Y un día el hermano Alex Ramos, que por cierto no sé de él, ya está viejito, enfermo, está en Querétaro, pero al menos creo que está vivo todavía. Él es un hombre muy carismático, muy alegre, muy cariñoso, y tenía un amigo, el señor Puente, vendedor de mármol ahí en División del Norte. Y un día él fue y le dijo, oye, fíjate que en mi iglesia no tenemos piso y yo quisiera que tú me hagas un presupuesto. Entonces le dijo, ¿por qué no vas a ver a mi iglesia? ¿Por qué no vas a ver el piso? Para que tú más o menos nos des una idea. Y no quería el otro, no quería y no quería y no quería. Hasta que un día lo convenció y cuando entró, el hombre nomás movió la cabeza y dijo, ¿cómo están así? No puedo creer que ustedes, ¿qué no pueden juntar para comprar? Pues no podemos. No podemos. Tú sabes cuánto cuesta y eso no lo tenemos. Veme a ver. Entonces ya le hizo un presupuesto y le dijo, mira, te sale en tanto. Yo ya no me acuerdo cuánto era, pero eran miles de pesos. Dice, pero no tenemos, mira, si quieres, le digo a mis pastores que vamos a esforzarnos y poquito a poco, semanalmente te vamos, veme dando como puedan. A ver, fulano de tal, ¿qué tipo de piso te gustaría? Y entonces ya me habló, mira, así las cosas, ¿cómo ves qué piso? Pues Alex, necesitaba yo verlos. Hay uno creo que hasta él lo escogió. Y entonces le digo, mira, pues si va a ser así, no, pues te llevo una muestra y ya tú me dices. No me acuerdo ya bien los detalles. El asunto es que este fue el que nos gustó. Pues creo que a los 2 días estaba aquí un Thornton con unos cargadores y en todo eso de allá empezaron a bajar las cajas y cajas y cajas. Le digo, oye, espérate, no ya, ¿lo agarramos o lo agarramos? Pues ahí lo pusieron. Digo, pues ¿cuándo lo vamos a poner? Creo que sale más caro la apuesta que el piso. Pues no sé, pero ahí está. Y se quedó por meses allí el piso. Entonces les dijimos, hermanos, pues ahora tenemos que pagar el piso y primero tenemos que pagar el piso antes de ponernos a colocarlo. Así que este señor un día le dijo, a ver, llévame allá a tu iglesia otra vez porque quiero dar una limosna, dijo. Así que entró, la verdad es que él esperaba llegar y ver el piso puesto y se enojó más todavía.
¿Cómo voy a creer que desde cuándo te llevaste el piso y ahí está? ¿Por qué no lo han puesto? Es que tú no me crees, Puente, le dice, no tenemos para ponerlo. No me digan eso, mira, si en 8 días no lo ponen, voy a mandar por él. Y entonces ya dije, ya no, pues tenemos que ponerlo y conseguimos a un colocador de piso, no sé cómo fue, el caso es que ese colocador fue el que colocó el piso en la Cámara de Diputados, fíjense, un hombre muy abusado. Entonces él ya nos dijo, miren, para que no se vea todo de un solo color, pueden ustedes comprar unas cuantas cajas, más comprar ya no. Pero le dije a Alex y él fue y le dijo, oye, necesito tantas cajas de algunos, otro tipo de ese oscuro, para que no se vea tan liso. Y bueno, para no tomar más tiempo en esto, finalmente nos colocó el piso. Yo quería que el piso fuera como ese petatillo que está allá, miren, todo. Iba a ser como allá. Pero entonces nos llama, ya que lo había hecho esa parte, nos llama el colocador y dice, ¿saben qué? Yo les voy a cobrar más porque... ¿Pero por qué? Si habías dicho, no, es que es mucho trabajo. Eso que usted me está pidiendo es demasiado trabajo. Y se va a más del doble en mi mano de obra si usted quiere que se lo ponga así. Miren qué bonito se hubiera visto así. Así que le dijo, no, pues párale. Ahora que quede nomás ese cuadro, el frente estaba allá, era una especie de tapete diferente a todo lo demás. Así que ponnos lo normal. Ya nos lo colocó como ustedes lo pueden ver. Y todavía nos sobraron como 500 metros de piso que estuvimos vendiendo. Yo puse este piso, lo pagué en mi casa. El hermano del 5.º piso también me compró la otra parte, otra persona me compró todo lo que nos sobró y con eso pudimos ya pagarle. Pero iba pagándole de a 1,000 pesos semanales. Y un día que cae con la esposa del dueño y le dice, oye Alejandro, ven, le dice a la esposa, aquí tienes una deuda tremenda. Dice, sí, pero hablé con tu marido. Y dije, no. Esto es un dineral. Tú tienes que pagarme ya. Entonces, él se sintió presionado. Le digo, no le hagas caso a la mujer. Tú trataste con el marido. Que no te presione, ve a hablar con él. Ya fue a hablar con él. Le dijo, oye, fíjate que tu esposa, no le hagas caso a mi mujer. ¿Cuánto debes? ¿Cuánto has pagado? Pues creo que 15,000 de 150. Una exageración así. Oye, pues nunca me vas a pagar, mi mujer tiene razón, tú quedaste y trato es trato. Mira, hagamos una cosa, tráeme 50,000 pesos y estamos a mano. Así que viene Alex y dice, hermano, tenemos que juntar, no sé si 30, 40, 50, pagamos eso y ya lo demás nos lo regala. No sé qué hicimos, como siempre nos hemos movido, pagamos eso y estaba ya el piso puesto y pagado. Esa fue la bendición. Pero Dios usó un hombre que nunca quiso aceptar a Cristo, creo que ya falleció. Pero Dios lo usó para bendecirnos en este lugar con este piso que tenemos. Es un ejemplo, hermanos. Es un símil. Es un tipo de Ciro que sin conocer a Dios, sin tener creencia ni fe en Dios, Dios lo usó para bendecir al pueblo de Israel. Bien, Él usa a quien quiere, amén. Y Dios se sirve de quien quiere para cumplir sus propósitos. Esto es lo que yo creo. Ahora vamos a Isaías 44, 26, por favor. ¿Ya lo tienen? Por favor, fuerte. Sus mensajeros, que dice a Israel, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Nuevamente, por favor, pongan atención. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Israel, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Jeremías al final, esto está en Isaías, pero Jeremías al final de sus días fue un poquito más reivindicado, pero Jeremías, el llamado profeta llorón, sufrió mucho, hermano, mucho sufrió. Fue muy maltratado Jeremías. Casi todo el tiempo
de su ministerio, al final fue de alguna manera usado de una manera poderosa, precisamente con Ciro, porque fue a Ciro a quien Jeremías habló. Fue movido para actuar conforme a la palabra de Dios. El profeta Jeremías habló al corazón de Ciro. ¿Cuándo se escribió el edicto o la orden del reinado de Ciro? La fecha del edicto fue en su primer año de reinado, no cuando estaba en Persia, de donde él era el amo y señor, sino cuando estuvo en Babilonia, cuando el reino recién lo había conquistado Ciro. En ese primer año, Ciro fue movido, repetimos, por el Espíritu de Dios en su corazón a favor del pueblo de Israel. El edicto se publicó oralmente en un principio, pero también se hizo por escrito, con el fin de que estuviese firme el edicto y pudiera ser satisfactorio y llegara un edicto con copias a todos los lugares donde tenían que llegar, a todas las provincias más lejanas, que pudiera conocerse en Asiria, en Persia y en especial en aquellos lugares donde se encontraban dispersas las 10 tribus de Israel. Hasta allá llegó el edicto. Ahora, ¿cuál fue el objetivo de esta declaración de libertad? ¿Por qué Ciro y para qué estaba estableciendo este edicto? Bueno, vamos a ver algunas causas que influyeron en esta proclamación del edicto. En primer lugar, no podemos saber exactamente cómo, pero Dios iluminó la mente de Ciro. Esto fue algo muy bello. A lo mejor tuvo un sueño, a lo mejor escuchó a Dios, lo tuvo solo en su corazón, oyó a alguien, pero definitivamente Ciro fue iluminado por Dios. Ya dijimos que aunque no era un creyente, pero él entendió, de alguna manera, como lo dijo Gabo hace un momento, entendió que Dios, el Dios de Israel, era el Dios de los cielos. Qué tremenda revelación. Fíjense, Ciro entendió, sin ser un creyente, que Dios era el Dios de los cielos. Pero además Ciro tenía otra característica. Ciro era un hombre agradecido. Él reconocía que todo lo que tenía, Dios se lo había dado. Ahí lo vemos en el versículo 2. Es importante ver cómo Ciro había recibido todo lo que le pertenecía a Nabucodonosor. Porque cuando Nabucodonosor estaba en su apogeo, Ciro lo combatió y le ganó. Y lo destruyó y le quitó todo. Obviamente también le quitó lo que Nabucodonosor se había robado de Israel, ¿verdad? Del templo. Vamos a Daniel 14, a Daniel 4, por favor. Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 4, versículo 22. Lo podemos poner aquí. Daniel 4, del versículo 22, por favor, al 5:19. Ese árbol es usted, su majestad, pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio a un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía: talen el árbol y destrúyanlo, pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. Que lo moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 7 períodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño, su majestad.
le dijo Daniel, ¿a quién? A Nabucodonosor. Y lo que el Altísimo ha declarado que le suceda a mi Señor. Usted será expulsado de la sociedad humana, vivirá en el campo con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo, estos son 7 años, vivirá de esta manera hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino, cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo. Deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizá entonces pueda seguir prosperando. Sin embargo, todas estas cosas le ocurrieron al rey Nabucodonosor. 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del Palacio Real en Babilonia. Miren la posición y la actitud que tomó. Mientras contemplaba Nabucodonosor la ciudad, dijo, miren, esta grandiosa ciudad de Babilonia edifiqué, esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Poquito orgulloso, ¿verdad? Mientras estas palabras aún estaban en su boca, en la boca del rey Nabucodonosor, se escuchó una voz desde el cielo que decía, Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Serás expulsado de la sociedad humana. Vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo vivirás de esta manera hasta que reconozcas que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a quien Él quiere. En ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana, comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. Cuando se cumplió el tiempo, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo, recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Vamos a dejarlo hasta allí. Esto es lo que vivió Nabucodonosor en su soberbia, en su orgullo, en su vanidad. Y Dios lo destronó. Pero fue precisamente Daniel quien le profetizó tiempo antes esto. El dominio, pues, de Nabucodonosor, dice la Escritura que se extendía hasta los confines de la tierra. En otras palabras, era muy grande, podríamos decir, era el amo del mundo de aquella época. Pero estamos hablando de Ciro, quien destronó precisamente a Nabucodonosor. Y en cuanto a Ciro, también Dios lo usó para dar libertad a todos los judíos que estaban en sus dominios, para que pudieran ir a Jerusalén. Se dice subir a Jerusalén y pudieran ellos edificar, versículo 3. Siempre que se habla de ir a Jerusalén, se habla de subir. Aunque no estaba en lo alto, geográficamente más bien se descendía a Jerusalén. Pero siempre que se escribe de ir a Jerusalén, se habla de subir en función de la importancia de la ciudad de Jerusalén. Subamos a la ciudad de Jerusalén. Bien, Ciro con generosidad, además de ser sensible en su corazón a favor del pueblo de Israel para que fueran a restaurar, la Biblia nos dice que les brindó todo lo necesario, así como dinero, también en especie.
Esto lo vemos a lo largo del versículo 5 al 11. Ahora, cuando Ciro está dispuesto, y aquí vamos a entrar a lo verdaderamente importante, dispuesto a ayudar al pueblo de Israel, dando la libertad y apoyando con todo lo necesario para que se trasladaran de Babilonia hasta Jerusalén y empezaran a reconstruir todo. Cuando esto ocurre, ¿qué pasa con los judíos? ¿Cómo responden ellos? ¿Quién me lo puede decir? Los que han leído la Biblia, sobre todo, lo deben saber ya. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Mande? Se organizaron. ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Fuerte? ¿Todos? Los jefes de las casas paternas y el pueblo. ¿Cómo se comportó el pueblo, Gabo? Fuerte. En sí ellos no estaban atentos, más bien fue Dios el que los despertó, el que los hizo caer en que ya era el tiempo y empezaron a organizarse después de que Ciro da el edicto. La pregunta concreta es, ¿cómo respondieron los judíos? En el versículo 5, vamos a ver el 5. La palabra del Señor nos dice que muchos partieron a su país. Muchos judíos salieron de Babilonia para ir a restaurar. Pero no dice que todos. No dice que todos. Dice que fueron algunos los que salieron. Y aquí hay una enseñanza muy grande. Dios despertó también el espíritu de muchos judíos para que pudieran irse a reconstruir, a restaurar Jerusalén. Sin embargo, algunos tuvieron la tentación de quedarse en Babilonia. ¿Por qué tuvieron la tentación de quedarse en Babilonia? Estaban acomodados, dice Gabo. Algunos incluso ya olvidaron. ¿A quién se parecen estos? Bueno, todavía no quiero llegar hasta ese punto, pero pienso, por ejemplo, en los que se van a Estados Unidos. La mayoría salen de sus diferentes pueblos. ¿Para qué? Para trabajar, para juntar dinero, para enviar y para después regresar con su familia y vivir en paz. ¿Saben cuántos regresan de los que se van a trabajar allá? La minoría. ¿Por qué ya no vienen? Y tienen esposa, tienen hijos. ¿Por qué ya no regresan? La mayoría. Porque se acostumbran, porque se acomodan, porque les sale una nueva esposa y se olvidan de la que tenían acá, así literalmente. Se olvidan porque además ya ni envían dinero. Al principio muy preciosos, escribiéndoles cada 8 días. Te extraño mucho, mi vida. Ahí te mando unos centavos. Y poquito a poco se van espaciando las cartas. ¿Cierto o no? Y pasa el tiempo y al rato, pues ya no tengo aquí, tengo muchos gastos, ahí te mando algo. Y después ya ni te escribo. Y de mandarte tampoco. Por eso yo les he dicho, siempre he dicho a todos los que se quieren ir a Estados Unidos, no lo hagan.
porque eso es divorciarse. Esposas, no dejen que sus maridos se vayan a Estados Unidos. Sepan que se están divorciando. No es de Dios, y menos que además van a entrar con trampas. Bueno, en este caso no se trataba de ir a ganar dinero, pero se trataba de que ese espíritu que había sido despierto en los mismos judíos pudiera contagiar a todos y dijeran, vamos a edificar nuevamente la ciudad de nuestros padres. Pero no. Salieron unos cuantos. ¿Qué era lo que podía detenerle? Tuvieron la tentación de quedarse en Babilonia. Miren, tenían hijos pequeños. Vean el panorama. Estaban, véanme, bien establecidos. Casi siempre nosotros buscamos estar bien establecidos. Eso es lo que buscamos. No me muevas, déjame así como estoy. Oye, pero que fíjate que acá puedes ganar más. Pues aunque pueda ganar más, estoy bien así. ¿Han oído esa expresión? Estoy bien así. Y pudiendo superarse, pudiendo ganar más, no le muevas porque así estoy bien. Esto es muy dado del mexicano. Todo eso lo tenía. Está mi papá, mi mamá, ya están viejitos, me necesitan. Yo no los puedo abandonar. Ahora voy a viajar. Un viaje cansado, peligroso. Además voy a llegar y todo está en ruinas. Aquí tengo mi casita, aquí tengo mi chambita. Ir allá, ¿dónde voy a dormir? ¿Y a qué voy? A trabajar y a trabajar para edificar la ciudad. Ni siquiera me van a pagar. ¿Qué voy a ir a hacer allá? Hay enemigos, además, como después lo vemos en algunos libros, o en los mismos libros de Nehemías, de Esdras y Nehemías. Hay enemigos allá. Voy a hacer presa fácil. Por tanto, muchos decidieron quedarse en Babilonia. A lo mejor algunos dijeron, vayan primero ustedes. Eso también es otra costumbre, ¿no? Y ahí me platican cómo les va. Si la hacen, pues yo los alcanzo. ¿No es cierto que así piensan muchos? Si les va bien, o sea, ya me animas y entonces ya me voy, pero ahorita no. Anímate y vete tú. Beto, ¿qué opinas? Quiero leer un comentario de estos dos versículos. Dice, muchos judíos decidieron regresar a Jerusalén, pero muchos más escogieron permanecer en Babilonia en lugar de regresar a su tierra natal. El viaje de regreso a Jerusalén fue difícil, peligroso y costoso, tardando más de 4 meses. Las condiciones para hacer la travesía eran pobres. Jerusalén y la campiña que la rodeaba estaba en las ruinas y los pueblos que vivían en el área eran hostiles. Los registros persas indican que muchos judíos en cautividad habían acumulado grandes riquezas. Regresar a Jerusalén habría significado dejar todo lo que tenían y comenzar de nuevo. Mucha gente no pudo hacer eso. Prefirieron la riqueza y la seguridad al sacrificio que requería la obra de Dios. Su prioridad estaba al revés. Los creyentes de la actualidad deben tener cuidado de que ninguna comodidad, seguridad o posesión material les impida hacer lo que Dios quiere. Bueno, has concluido con la conclusión a la que yo quería llegar. No, está bien. De todas maneras íbamos hacia allá, porque yo les dije que esto es una tipología de lo que en la iglesia podemos estar viviendo. Miren, antes de hablar de la iglesia, cuando compartimos el evangelio, simplemente, ¿cuántos se deciden a seguir a Cristo? ¿Todos? ¿La mayoría? Realmente es la minoría, ¿no es verdad? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿No es por esto que estamos viendo? Empezando porque no me cambies de mi religión. Y siguiendo porque si yo empiezo a asistir, mi papá me va a correr, mi mamá me va a decir que soy un hereje, como a mí me pasó. ¿Saben a cuántas personas que desean caminar con Dios no lo han hecho por causa del qué dirán? Pero hay otras razones parecidas a estas, díganmelas. A lo mejor fueron tus razones. ¿Y voy a tener que dejar de chupar? ¿Y qué tengo que dejar? ¿Ya no voy a poder fumar? ¿Y a poco no voy a poder ir ya a pachangas y a fiestas con mis cuates? Ustedes se ríen, pero díganme si esto no es obstáculos que mucha gente tiene para decir, no, déjame así. Otros son más tramposos y dicen, no, yo he conocido a muchos como tú. Prefiero ser como soy que ser cristiano porque son de lo peor. Pero esos son pretextos. Yo no te estoy invitando a que seas como los malos cristianos, te estoy invitando en todo caso a conocer a Dios. Pero la gente pone pretextos. ¿Por qué estás tú aquí hoy? ¿Por qué tú sí has creído en Cristo? ¿Pasaste algunas circunstancias difíciles para llegar a esto? Aquí nuestro querido vecino jamás hubiera imaginado. Les ponía cara a su familia. Casi les prohibía, si no es que les prohibía. Y su familia pudo haber dicho, pues no, pastor, no puedo ir porque mi marido no me deja. Y lo pudo haber hecho de pretexto o pudieron decir, no, pastor, vamos a seguir aunque el condenado viejo se enoje. Ya no es, era condenado. ¿Sí o no, hermanos? Pero, además de todo, este es un reto que continuamente nosotros tenemos. Continuamente. Porque el Señor está esperando que nosotros restauremos todo lo que debe de ser restaurado en nuestras vidas. Llegar a tal nivel de vida. Pero hay muchas cosas que nos impiden deshacernos de lo que estorba para correr a Jerusalén y edificar y buscar la restauración. A nosotros, a todos nos hace falta algo más, algo que no hemos logrado alcanzar y que el Señor nos está diciendo, sal de Babilonia. Te invito a que vayas a Jerusalén. Te invito a que tú restaures, no te conformes con porquería, no te conformes con migajas. Hay mucho más que tú puedes obtener, pero tienes que dejar tu comodidad, tienes que dejar tu forma de vida, tienes que dejar tu cristianismo acomodado. Te estoy invitando a salir totalmente de Babilonia para ir a restaurar. ¿Y qué es lo que iban a tener ellos una vez que restauraran todo? ¿Iban a estar realmente mejor que en Babilonia? ¿Qué opinan? ¿Qué les movía a restaurar? ¿Solamente restaurar por restaurar? Ya está el templo, ¿y qué? A lo mejor las casas en Babilonia estaban mejor. ¿Qué les impulsaba realmente? ¿Cuál era la esperanza finalmente? ¿Cuál era el anhelo de poder ir y restaurar? Ser libres, claro, es lo primero. Y conocéis la verdad, y la verdad los hará libres. Eso era lo primero. Pero algunos estaban en Babilonia esclavos y estaban felices o estaban más o menos acomodados. Cuando estaba yo escribiendo todo esto, de veras pensaba yo en muchos creyentes, en mí mismo, de cómo podemos decir que estamos ya fuera de Babilonia y sin embargo
pareciera que no, porque todavía hay mucha esclavitud en muchas cosas. Y el Señor nos está diciendo, deja eso que todavía te esclaviza. Deja definitivamente eso que te estorba. Pero no me respondieron qué esperaban con ir y restaurar, además de ser libres. Algunos de ellos lo que querían era volver a ese momento de adoración, porque restaurar el templo era restaurar el lugar de adoración, Claro. y de la relación con Dios. Claro, y restaurar Entonces, su relación con Dios. exacto. Empezando por los cantos, como hoy. Ojalá y todos ustedes hubieran venido a la alabanza y llegaron tarde la mayoría. Pero yo ya quiero tener la orquesta y todas las voces aquí. Yo ya quiero tocar mi trompeta y poder gritar y poder danzar y poder pasearme viendo los rostros de los que están llorando y cantando. Aquellos que fueron a restaurar no fueron meramente a arreglar el templo y las puertas y las murallas, sino a restaurar todos los momentos y todos los tiempos y relaciones preciosas que con Dios tenían cuando estaban perfectamente unidos al Señor. Lo que querían era restaurar para entonces tener nuevamente ese caminar de cultos, de alabanzas, de ver a Dios aparecerse en medio del templo y oír la voz de Dios y tener la guía de Dios y tener una comunión estrecha y personal y directa con Dios. No era solamente construir o restaurar, era volver a tener una comunión con Dios como ya hacía muchos años que no la tenían. Por eso la palabra clave que les pedí que repitieran 3 veces es restaurar. Yo no sé cuál ha sido el mejor momento de tu vida en Cristo. Y yo no sé si ese momento se ha ido perdiendo y tú mismo tengas que restaurar algo en tu vida. No, pastor, yo ahorita estoy en la cúspide de mi vida cristiana. Bueno, tú no tendrías que restaurar nada. Quizá vigilar y cuidar eso que tienes y pedirle a Dios caminar un poco más todavía con Él. Pero ¿cuántos hay que en verdad han perdido lo que tenían y ahora sí pasando a este tiempo? A mí me da gusto verlos, hermanos. Me da gusto tener aquí a 50 hermanos. Ya los conté. Me da gusto. Porque ustedes no son de los que están acostumbrándose. No quiero hablar mal de nadie, mucho menos voy a dar nombres. Pero ustedes no creen que hay algunos que están en Babilonia tranquilos. No quiero ofender, repito, a nadie que esté ahorita viéndonos desde lejos. Pero sí les animo a que no vayan a acostumbrarse a estar en pijama viéndonos acostados. Lo tengo que decir, al cabo no sé quién pueda estar en eso. ¿Cómo me gustaría que digan, no, pastor, yo no puedo estar acostumbrándome? Mi costumbre es, y quiero restaurar las reuniones, quiero que se restauren otra vez la alabanza, quiero que se restaure otra vez todos los instrumentos, quiero que sea restaurada la comunión, quiero que se restauren los desayunos y desearía yo que se restauren los estudios y todo lo que teníamos. Ojalá y ese fuera el deseo, pero algunos como estos quizás están diciendo, vayan ustedes primero, si no les da COVID, a lo mejor vamos nosotros. Vayan ustedes primero. Si más o menos empieza a responder la gente, a lo mejor voy. Me da gusto que ustedes no esperaron a que los empujara nadie. No esperaron a que otros los animaran. Ustedes apenas vieron la invitación que no fue para todos, porque no queríamos tener a todos aquí. Queríamos y no. Y aquí están. Aquí están. De veras, pastor, ya hoy miércoles vamos a podernos ver. A 2 o 3 les dije, sí, nos vemos a la noche. Ay, qué bueno, pastor, que ya nos vamos a poder ver. Por cierto, una que me lo dijo, no está.
bueno que no tengamos que empujarte, qué bueno que no tengamos que presionarte, qué bueno que lo que tú estás haciendo al venir aquí es porque ya necesitabas venir. Qué bonito eso. Ya quería yo venir. Pero no todos piensan así. Seguramente algunos nos están criticando por esto y yo les pido que nos amemos, que nos respetemos, así como yo me he decidido respetar a los que no quieren venir y ya no hablo nada en contra. Los que están allá, no hablen nada en contra de los que estamos aquí. Y así estamos en paz. Respetémonos, amémonos, no nos ataquemos, no nos burlemos, no nos agredamos, no digamos nada de los que se quedaron allá, de los que no quieren venir. Sus razones tendrán y los respetamos, pero también respétenos en la decisión que hemos tomado. No nos critiquen. Vamos a respetarnos y amarnos, que es lo más importante. Pero esto que estamos estudiando tiene que ver con nuestra vida espiritual. ¿O solamente nos interesa la historia? ¿Quién fue Esdras? ¿Qué hizo Esdras? Pues mucho gusto. Ahora platícanos otra historia. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? ¿Cómo es que algunos se dejaron despertar, déjeme decirlo así, en su espíritu y dijeron, vamos a Jerusalén? Y nos falta todavía ver cómo trabajaron, cómo vivieron, qué enfrentaron, cómo se manifestó Dios. Todavía apenas estamos iniciando el estudio. No se lo pierdan el próximo miércoles con el favor de Dios. Rubén. Algo interesante que comentaba ayer nuestro hermano Carlos, el abogado, es que él, le hemos pedido, o más bien Memo es más quien le ha estado pidiendo que haga un amparo para que en caso de que quieran venir a cerrarnos el lugar, pues poderles decir por qué los antros, por qué los centros comerciales, ellos sí pueden abrir y no están guardando muchas veces la sana distancia. Yo uno de esos días fui a Walmart y estaba eso a reventar, y no se diga ahora el 14 de febrero. Entonces, ¿por qué ahí sí los dejan trabajar, los dejan reunirse y nadie les dice nada? Y algo que comentaba el hermano, era que muchas iglesias están así, sin la inquietud de volverse a reunir. Y yo creo que tiene que ver con este aspecto, que ya como que dijeron, no, pues las autoridades ya nos dijeron que no nos reunamos y no nos vamos a reunir. Y pues hasta que se ponga el semáforo verde, cuando podemos pelear o digamos podemos pedir a las autoridades que nos dejen reunir, que con este 20% que han dicho, que nos reunamos, hermanos. Y que decía algo interesante el hermano Carlos, que él va a presentar el amparo este viernes. Y si el viernes ya dejan abierto este asunto, pues ya quedará en el olvido ese amparo. Pero que si no es así, cuando menos tenemos ya un antecedente ante gobernación de que nuestro deseo es reunirnos. O algo así, palabras más, palabras menos. Si tú quieres completar ese detalle, que lo tienes más fresco. Así es, hermanos. Muchas iglesias están acomodándose ya a una nueva normalidad, pero Dios nos dice, no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. La exhortación de nuestro Dios es reunirnos para alabar su nombre, para honrarlo a Él, para darle gloria y honra todos los días de nuestra vida, y aquí como iglesia hacerlo también. Amén. Amén. Podemos ver en la narración de este capítulo cómo algunos sí se quedaron en Babilonia, estaban cómodos, estaban viendo muchos obstáculos para ir a Jerusalén, no querían elevar su nivel de relación con Dios, ni su vida espiritual
en un sentido, pero muchos hicieron a un lado los obstáculos. Fueron despertados en su espíritu por Dios para ir y edificar. Ellos dijeron, no importa, vamos. Qué bueno que así como hay algunos que lamentablemente desaniman a otros, también hay algunos que dicen, oye, vamos, ¿no? Oye, no, pero que vamos, hombre, confiemos. Mira, te llevas tu tapabocas y te echas medio litro de gel. Pero vamos, cuidémonos, sí, saludémonos. El martes ya estuvimos los pastores reunidos. Más de 20, no pensé que llegaran tantos, Beto. Y fue una reunión preciosa. ¿Cuántos martes teníamos de no vernos? Desde diciembre, hermano. A mí me dio gusto que uno de los que más se ha opuesto a las reuniones de pastores, ahora era el primero en decir, vamos, nada más cuidémonos, no nos abracemos, pero estemos juntos. Y tuvimos una reunión preciosa. Tuvimos una reunión muy bonita. Siempre va a haber gentes en las que Dios despierte el espíritu para ir a más. Y yo espero que no me refiero solamente al punto de venir y reunirnos. No quiero polemizar en ese sentido, sino en el espiritual, de que Dios despierte nuestros espíritus para anhelar más de Dios y para buscar más de Dios, aunque no vengan. Ellos amaban su país, tenían un deseo de practicar su religión con libertad. El Nuevo Testamento también nos hace una referencia. Vamos a Lucas, capítulo 4, versículo 18, por favor. Lucas 4, 18, miren. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Podríamos decir que el Espíritu del Señor fue despertado para poder venir y cumplir su obra a favor de nosotros. Y Él vino a eso. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo. ¿Para qué? Para traer buenas noticias a los pobres. Libertad a los cautivos era el otro objetivo de Jesús. Él trajo libertad a los cautivos, sí. En cuanto a conocerlo a Él, en cuanto al Evangelio, nos dio libertad. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Esto es lo que estaba invitándoles a hacer Ciro, un pagano, pero que al fin de cuentas había sido despertado en su espíritu para que pudieran tener libertad los cautivos y para que pudieran ser restauradores de Jerusalén. Libres ahora nosotros del pecado para vivir para Dios. Ese es un símil, es un tipo, es una sombra, es un ejemplo. Es un símil de la vida nueva que nosotros podemos ahora vivir, hermano. Que ya no nos parezcamos a aquellos que quieren seguir sirviendo a los ídolos, aquellos que están en Babilonia y que de ninguna manera quieren tener una comunión y un trato con Dios como Él quiere. Aquellos que están queriendo vivir cómodamente en este mundo, sin negarse, porque les parece que caminar con Dios es muy pesado, es muy riesgoso, es muy molesto. Pero el Señor quiere que tengamos una vida nueva. Muchos sí se quedan en Babilonia. Muchos no quieren dejar su comodidad. En tercer lugar, podemos ver cómo Ciro, al ser despertado en su espíritu por el Señor, al igual que Faraón, pudo ser usado por Dios a favor del pueblo. En este caso,
Los egipcios ayudaron al pueblo cuando salieron, ¿se acuerdan? ¿Qué les dieron? Joyas, plata, oro. Los paganos, los egipcios, ayudándolos a los israelitas. Se puede decir que ellos despojaron a todos los egipcios. Y aunque después usaron el oro para hacer un becerro, sin embargo, fueron apoyados por el pueblo de Egipcio, los egipcios, por Egipto. De igual manera, Ciro ordenó que todos los habitantes de Babilonia les dieran dinero, les dieran apoyo para que aquellos que salían a restaurar a Jerusalén pudieran hacerlo con todo lo que ellos recibieron. Ayudaron dándoles todo lo necesario. Ciro, con toda disposición, no solo ordenó a los caldeos ayudar con todo a los repatriados, sino él mismo cooperó. ¿Cómo cooperó físicamente Ciro? Dándoles dinero, ¿qué más? No, hay otra cosa particularmente importante que les dio. Muy bien, les devolvió todo lo que Nabucodonosor les había robado. Y es una lista muy grande, ¿eh? Tazones de oro, de plata, copas, vasos, tenedores, muchas cosas que Nabucodonosor se había traído de Jerusalén. Ciro dijo, aquí está esto, porque cuando Ciro le gana en la guerra a Nabucodonosor, se queda también con lo que Nabucodonosor se había traído de Jerusalén y les dice, esto es de ustedes, van a restaurar el templo, de una vez llévense lo que pertenecía al templo. Esto es algo bello, hermanos, cuando tenemos a Cristo, cuando lo conocemos, el Señor no solamente nos llama a una vida de libertad y de gozo, sino nos devuelve y nos da todo lo que necesitamos para vivir la vida abundante que Cristo ofrece. Amén. Con toda disposición, Ciro ordenó que los caldeos ayudaran completamente. Había un líder que ya mencionamos, además de Joaquín, el rey, que él no podía hacer nada, no era un rey en Babilonia, pero sí menciona a Sesbazar. El comentario que estudié dice que este Sesbazar muy probablemente era el mismo Zorobabel, que junto con Esdras y Nehemías fueron de los líderes que impulsaron a la reconstrucción y restauración de Jerusalén. Este Sesbazar era capitán personal de la guardia del rey de Babilonia. Sesbazar comandó la salida, recibiendo en sus manos de parte de Ciro todos los utensilios del templo. Sesbazar fue el encargado de que aquellos que salían llegaran con bien a Jerusalén. Amén. Hermano, ya terminó mi tiempo, supongo, desde hace un buen rato. Pues sí, pero no me dije. Ustedes son los responsables. No, hermanos, ya terminé. Hace 7 minutos. Hermano, dejémonos usar por Dios para restaurar. Tengamos ese espíritu que el Señor espera que nosotros tengamos para animar a los demás, no para desanimarlos, para animarlos a construir, para animarlos a restaurar, para ir a más, dicen amén, para poder creerle a Dios más que al diablo y poder caminar en paz, sabiendo que hay mucho más que conquistar y mucho más que disfrutar si nosotros nos consideramos restauradores de calzadas y de portillos, como dice la Escritura. Padre, úsanos, Señor. Queremos ser instrumentos en tus manos, como lo fueron Sesbazar, como lo fue Esdras y Nehemías y todos los jefes de tribus. Hemos de estar viendo cómo tú los usaste, y aunque hubo enemigos, tú estuviste con ellos en todo momento, como estás con nosotros ahora. Gracias te damos por este miércoles, que quizá va a ser el primero de todos los miércoles que vendrán, de reuniones libres ya de temores,
y de virus. Bendice a mis hermanos que están aquí. Guárdanos, sí, Señor, de ser contaminados si tú quieres. Y a todos los que están en casa, bendícelos también. Bendice a los que están pasando ahorita momentos difíciles y a los que tienen, Señor, recuperación en casa. Tú prospéralos también. En el nombre de Jesús te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Amén, Señor. Hermanos.